Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sede de la Gran Logia Provincial de Madrid, de la Gran Logia de España. La idea, voy a hablar sobre nada, un par de minutos nada más. Ya saben ustedes que este es uno de los actos públicos que tenemos, que organizamos regularmente, unas pocas veces al año, con el objetivo de abrir un poco también los locales de la masonería española al público en general. Son todos bienvenidos, masones, gente de cualquier obediencia, cualquier persona interesada. Lo que queremos es abrir un poco a la sociedad y ofrecerles la posibilidad de que haya visitas guiadas, que saben que las hay por petición de pequeños grupos o también en el marco del Open House, que se ha celebrado la semana pasada, y sobre todo también tener actos abiertos pues, de diferentes contenidos. Hemos tenido algunas conversaciones de científicos, de contenido más filosófico, y hoy, ahora un compañero les explicará en más detalle el acto de hoy. Por mi parte, simplemente darles la bienvenida, están todos en su casa y espero que disfruten de lo que podemos ofrecerles. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy agradecida de estar aquí esta tarde con todos vosotros y me gustaría empezar pues dando el agradecimiento a la Gran Logia Provincial de Madrid y al gran maestro provincial que acabo de conocer, a José Antonio Manfredi, y también a la respetable Logia de Investigación, Atanor número 47, que me consta que ha participado en la organización también de este acto, pues para compartir ahora con todos vosotros unas meditaciones acerca de un tema que quizá pocas veces se ha enfocado de la forma en que hoy os proponemos. Cuando se trata de conversar, ¿no?, sobre el tema de la iniciación y de la posibilidad real de recibirla actualmente y de hacerla efectiva, pues uno siente un impulso renovado de compartir con todos aquellos que se acercan de corazón y sinceramente a compartir pues todo lo que tiene que ver con este hecho real y efectivo y que se produce todavía hoy en día, ¿no? Y por tanto no hay más afán en esta charla que vamos a dar ahora, sino el de dar testimonio de una realidad que da sentido a todo cuanto nos rodea y conforma y que en verdad pensamos que es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Por lo que, de entrada, me gustaría comunicaros que lo que iremos desarrollando poco a poco pues no son unos conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de los años, desde un punto de vista erudito, académico, universitario o externo a mí misma, sino que son el fruto de la experiencia interna en el camino del conocimiento. Y creo que el texto que ahora os voy a leer, que es un texto muy breve de Federico González, de su obra En el vientre de la ballena. Federico González, como nos ha dicho ahora, ¿no?, José María fue el fundador y director de la revista Símbolos y todo su anillo telemático, bueno, desde toda su vida, podríamos decir, ¿no? Y su obra pues, es muy amplia, es una obra que abarca desde pues, lo que es la metafísica, el conocimiento metafísico, histórico, doctrinal, pero también literaria y teatral, ¿no? Entonces, este pequeño fragmento es de una obra titulada En el vientre de la ballena, textos alquímicos, que pensamos que sintetiza pues, lo que hoy vamos a tratar aquí, en este espacio que nos habéis ofrecido, ¿no?, que es justamente la relación del teatro con la iniciación. Este fragmento nos dice: el rito de la iniciación cósmica, ese proceso efectivo y real, es la dramatización vivencial del misterio. Es un recuerdo vivo, actualizado en su forma por la simultaneidad del presente. Sería la historia del arquetipo, si la eternidad tuviese historia. Mejor decir que es una historia arquetípica. El mito, encarnado en la interioridad, es el renacer del símbolo. Pues bueno, pensamos que
En este pequeño fragmento están las palabras clave en las que hoy meditaremos, que son la de iniciación, símbolo, rito y mito, y también en la de teatro y dramatización. Las etimologías de estas palabras ya nos darán pistas del punto de vista en el que nos ubicamos y de la estrecha relación que hay entre todas ellas. Iniciación, como todos vosotros sabéis, viene del latín initium y significa inicio o principio, y también del verbo inire, que es entrar, o sea que se está refiriendo a la entrada y al comienzo de un recorrido larguísimo en una vía de conocimiento intelectual, espiritual, que nos ha de conducir a la plena realización de nuestro ser, no solamente de nuestras facetas humanas, sino y sobre todo de las suprahumanas, las divinas, que también nos conforman, ¿no? La palabra símbolo procede del griego símbolon y significa reunir o juntar. En palabras de Federico, el término griego símbolon se refería a dos mitades de algo que se juntaban, que coincidían y conformaban un signo de reconocimiento. Puede apreciarse inmediatamente que estas dos mitades son análogas, lo que caracteriza a la simbólica, pues nada ni nadie puede expresar o transmitir algo si no lo hace mediante una correspondencia entre lo que quiere manifestar y la forma en que lo manifiesta, es decir, el arte con que lo hace. Y fijémonos que la palabra arte tiene la raíz RT, que es la misma que la de rito, que veremos ahora pues, a continuación cuál es su etimología, ¿no? Pero acabando con el símbolo, reconocemos que este es pues el intermediario, el vehículo, el puente en la vía de conocimiento, ya que pone en correspondencia una realidad conocida y visible y perceptible por los sentidos con la realidad invisible y desconocida y misteriosa que él mismo contiene y que se refiere a las instancias más altas del ser universal. Rito, como decíamos, viene del latín ritus y de la raíz sánscrita RT y significa hacer, actuar, o sea que implica poner el símbolo en acción, o sea, dramatizarlo. Y entonces vayamos a la palabra mito, que procede del griego muein, a ver, lo he leído bien, y que significa cerrar la boca, callarse, aludiendo sin duda al silencio interior en que se reciben los secretos de la iniciación transmitidos a través de los relatos míticos, los que paradójicamente pues son verbalizados, entendiendo que estos, es decir, los mitos, lo que hacen es evocarnos el tiempo de los orígenes primordiales y sacros de los pueblos, así como las gestas y hazañas de los héroes y dioses civilizadores que los crearon. Estas son palabras del programa Agartha, que es una introducción a la ciencia sagrada escrito también por Federico González y colaboradores. Por lo tanto, los mitos lo que hacen es repetir el gesto majestuoso del establecimiento del cosmos según unas leyes universales invariables, y al mismo tiempo nos proporcionan a los seres humanos el relato de las historias ejemplares de los héroes y dioses que estamos llamados a dramatizar, a encarnar en nuestra vida, para poder así retornar al lugar de donde todo procede, al punto increado del origen uno y único. Por tanto, el mito implica una identificación con lo representado, con lo narrado, si no sería letra o palabra muerta. Y ahora pues vayamos a la palabra teatro, ¿no? Que procede del latín teatrón, lugar para ver o contemplar, y de theaomai, que es contemplar, considerar, ser espectador. Y a su vez drama viene del griego drao, que es yo hago. He aquí pues el teatro como el lugar privilegiado donde dramatizar y contemplar el mayor símbolo de todos, que es el del universo, su génesis, su despliegue en todos los mundos o estados, invisibles y visibles, que los mitos justamente revelan. Y el ser humano, por supuesto, pues en el centro del escenario y simultáneamente en sus gradas.
para ver y dramatizar esos mismos gestos, para hacer memoria viva, para contemplar, para identificarse con esa totalidad que lo abarca todo y que llamamos mundo o universo, ideada por un dramaturgo con mayúsculas que jamás aparece en el escenario. Pues son varios los autores tradicionales que equiparan el mundo en su sentido más amplio, es decir, identificado con la manifestación universal, a un inmenso escenario donde se ponen en juego pues todas las indefinidas posibilidades de ser, creando así el espejismo de la gran ilusión cósmica que está en permanente actualización. Una dramatización ideada por ese dramaturgo al cual nos acabamos de referir, que de este modo se conoce a sí mismo a través de su autorrevelación y se redime de ella cuando se acaba la función. El teatro, en palabras de René Guénon, que muchos de vosotros ya debéis conocer, fue un gran metafísico del siglo pasado, nos dice que el teatro es una imagen del mundo. Uno y otro son propiamente una representación, ya que el mundo mismo, que no existe más que como una consecuencia y una expresión del principio, del que depende esencialmente en todo lo que es, puede ser considerado como simbolizando a su manera el orden principal. Y ese carácter simbólico es el que le confiere, por lo demás, un valor superior a sí mismo, puesto que es por eso por lo que participa de un grado de realidad más alto. Bueno, es que uno arranca muy rápido y ya se me ha secado todo. Pues lo mismo puede decirse del verdadero teatro, que es sagrado y simbólico por encima de todo. O sea, que es una dramatización multidimensional que algo que lo trasciende, pero que está inmanente en cada escena de la representación. Se comprenderá entonces que todo lo que aparece en el escenario no son solamente pues, las historias de los seres humanos con sus dimes, diretes, así como el reino animal, vegetal o mineral, en sus indefinidas y multifacéticas posibilidades, sino que igualmente se harán presentes los mundos invisibles, tanto los infrahumanos como los suprahumanos, es decir, los estados inferiores del ser y los superiores, las energías más densas y tenebrosas y su contrapartida luminosa y etérea, simbolizada por los dioses y las diosas, incluyendo las gestas míticas de los semidioses, héroes y heroínas que coparán hasta el último rincón de la caja escénica. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la intervención del lenguaje, ya sea lingüístico o numérico, ya se exprese este a través de la palabra o del ritmo numérico en la música, la danza, el canto, la poesía y en todo aquello hecho con arte, o sea, con arreglo a las leyes cósmicas inmutables. Y claro está, como hemos dicho antes, el ser humano actuando todo ello. Esto hace, por tanto, del teatro un espacio donde se escenifica la cosmogonía al completo, nada menos. Es que se dice rápido, pero si uno lo piensa, por ello adquiere el teatro pues, la dimensión de un rito operativo y revolucionario que repite, como decíamos antes, el gesto de la creación del universo y su despliegue, así como el regreso a ese origen mediante el proceso de transmutación conocido con el nombre de iniciación. Federico González nos dice en su Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos, que fue la última obra que escribió, un volumen de más de 800 páginas, que en su versión editada el libro está agotada, pero que está disponible íntegramente en internet y que podéis encontrarlo accediendo a la página de símbolos de la revista y yendo a su anillo telemático, y allí buscáis y está, Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos. Pues bueno, Federico hizo una obra extraordinaria y en una de sus entradas, justamente de teatro, nos dice: el mundo entero es un gran teatro, donde se produce la ilusión de la existencia de los personajes. Por eso su emulación es una forma indicadísima de la labor iniciática,
donde se conjugan la memorización de los textos, o sea, una forma del arte de la memoria, junto con la comprensión del personaje y lo que éste dice, su situación y movimiento en el espacio teatral, el tono de la voz, sus gestos, etc., a lo que debe agregarse los ensayos, el estreno y la suma que resulta de todo ello, que, y esto es lo fundamental, que abren la conciencia, mundos siempre renovados, que mantienen perennemente vírgenes a quienes se prestan a ello, y que mueren y nacen con cada personaje al que actualizan de modo permanente en la representación. Pues siendo esto así, no es de extrañar que en todos los pueblos y culturas del mundo los ritos iniciáticos se revistan de este ropaje teatral. Son auténticas escenificaciones de los mitos cosmogónicos y simultáneamente de las ingentes labores que debemos realizar los seres humanos por reconquistar el estado edénico anterior a la caída. Estos diseños arquetípicos se repiten aquí y allá, en tiempos pasados y ahora mismo. Recordemos, por ejemplo, las iniciaciones mistéricas dionisíacas o los misterios de Eleusis, así como los órficos, las iniciaciones de Mitra, las de los cabiros en Samotracia, las iniciaciones caballerescas y las de todos los oficios de la Edad Media, llegando a la masonería, cuyos ritos han perdurado hasta nuestros días y están revestidos de este carácter teatral sagrado, siendo en ellos los vehículos de transmisión de las verdades eternas, pues los símbolos, como hemos dicho, los relatos míticos y su puesta en escena en el rito tanto de iniciación al grado de aprendiz como en los de la recepción en los otros grados, ¿no? Y por supuesto pues en los altos grados, que son auténticas escenificaciones teatrales, ¿verdad? Pero lo mismo en el rito de apertura y de clausura de la logia. Uno los puede vivir así, como unas auténticas dramatizaciones del orden cosmogónico y de todo el camino que uno ha decidido emprender para conquistar ese estado edénico al que nos referíamos, ¿no? Y si miramos a otras culturas, igualmente pues los encontramos por ejemplo, y solo los citaré porque no nos va a dar tiempo a hablar de todos ellos, ¿no? Pero en el rito Jain de los indios Ona de Tierra del Fuego, o en los ritos de los chortís de Cuba, o en los de los Sioux o Hopi de Norteamérica, y en los de otras culturas de Oriente, África y Oceanía, pues que no citaremos porque ya hemos dicho que no tenemos tiempo y tampoco los conocemos suficientemente como para referirnos a ellos, ¿no? Entonces, el teatro, entendido así, el teatro de raíces sagradas, nada tiene que ver para nosotros con lo que es el teatro profano actual, ¿no? Que es un entretenimiento donde lo nuclear pues, son obras en las que se destacan las tensiones psicológicas entre distintos personajes y anécdotas intrascendentes acerca de esto, de aquello, o bien pues las groserías más vulgares que para nada abren el alma a estancias altas de la conciencia, sino a todo lo inverso, ¿no? A los más burdos y pervertidos estados infrahumanos, salvo algunas excepciones, claro, cuando, por ejemplo, se reponen las obras de los clásicos o de algunos dramaturgos posteriores que estaban imbuidos de este pensamiento tradicional, tal el caso, por ejemplo, de las obras de Shakespeare o de Calderón de la Barca, ¿no? Por poner pues, solo dos ejemplos, ¿no? Sin embargo, las adaptaciones que hacen muchos directores contemporáneos con frecuencia también rebajan el contenido de estos libretos. Libretos que son verdaderamente inspirados, ¿no? Y cortan las alas de lo que el autor pretendía transmitir. Tal la ignorancia del ser humano actual que, como sabemos, todo lo reduce a lo concreto, material, a lo múltiple, literal, racional, lógico, psicológico y emocional, desconociendo por completo otras lecturas más altas y profundas de la realidad. Y con esto no es que estemos negando estas lecturas inferiores, estas son las que más conocemos, ¿no? Nuestra realidad psicofísica. Pero a nosotros nos interesa otra cuestión, que es despertar a nuestras posibilidades superiores, suprahumanas, que conforman nuestra alma, ¿no? Y a esto es a lo que nos vamos a referir pues, en este espacio, ¿no? Porque el auténtico teatro
como nos decía también José María, abre la mente a espacios desconocidos, pero latentes en nuestro interior. Nos pone en contacto con el misterio de la muerte, de la vida, y nos aproxima a lo eterno e inmortal. Bueno, la deidad patrona del teatro, aquí en nuestra tradición, ¿no?, tenía un nombre, y este nombre era Dioniso. Se lo conoce a este dios con múltiples epítetos. Es el que llega, porque se dice que procede de Oriente y que a su llamado todo el mundo suelta inmediatamente sus quehaceres y se lanza tras él en alegre procesión. Es también el dios de la Epifanía, el que trae la buena nueva, el que porta la máscara, el del trueno, y sigamos con la retahíla de atribuciones, el del espíritu profético, el multiforme, el taurino, el bicorne, el que sana y relaja. ¿Qué más? Dicha de los mortales, lleno de gracias, el dispensador de bienes, el amante extático, el bailarín. Igualmente es el sacrificador y el sacrificado, pues él mismo es descuartizado por los titanes y resucitado por su padre Zeus al rescatar su corazón, ponerlo dentro de una estatua y volverlo a la vida a través de las artes mágicas. Es por tanto también el resucitado. Dioniso es el que te conduce al abismo y te introduce en el reino de los muertos y te catapulta también a las más altas instancias del pensamiento. Te sume en el caos y en el éxtasis, rompe los rígidos esquemas y hace presentir la sacralidad de todo cuanto te rodea y conforma. Dios que lo abarca todo, promotor del furor mistérico, al decir de Platón, alegre, cruel, dador del vino, embriagador, capaz de trastornarlo todo. Dioniso actúa como un revulsivo sobre el alma que se abre a su influjo. Nacido 2 veces, es pues el prototipo del iniciado. Su madre, nos dice el mito, es Sémele, una mortal que lo concibe al unirse con Zeus. Pero cuando ésta le pide al dios que se muestre con toda su majestad, cae fulminada por el rayo, y entonces Zeus introduce al niño en su muslo hasta completar el proceso de gestación y darlo a luz por segunda vez. El niño Dios entonces da a conocer su doble naturaleza humana y divina, a quien se le acerca y lo sigue en alegre algarabía, pues él, el delirante, arrastra tras de sí un séquito imantado por el magnetismo de su energía, que reúne todas las fuerzas del universo y las armoniza. Ménades, faunos, silenos, músicos, danzantes, se dejan llevar hasta la frontera de lo ilimitado por el frenesí. Y es que lo sagrado no es solamente solemne, a veces es solemne, pero muchas veces no, ni ceremonioso, ni rígido, eso desde luego que no, ni pacato. Lo sagrado se reviste tanto de la máscara de la belleza más sublime, como a veces del horror más desgarrador. O sea que todas las dualidades, que son un reflejo de las 2 corrientes cósmicas que conforman a todos los seres y cosas del cosmos, se conjugan en este Dios. Él nos las da a conocer para que nosotros las actualicemos en nuestro interior. Se trata de realizar las nupcias o cópulas de los aparentes opuestos en los distintos mundos o planos del ser, desde el concreto y material, pasando por el del alma inferior, que es el que todos conocemos, el de nuestra psique individual, podríamos decir, ¿no? Pero es que el alma tiene una faceta superior, una faceta universal, que ya no nos pertenece como individuos, o sea que es idéntica para todos, ¿no? Y es a esto a lo que nos abre también este furor dionisíaco. Y nos permite penetrar entonces el mundo de los arquetipos y de los principios universales que están sintetizados en los 3 primeros números. Bueno, una pequeña reposo. Pues bien, Carlos Alcolea, que es un miembro del Ateneo de Lagarta, secretario de Símbolos y colaborador desde hace muchísimos años, escribió
un libro completo dedicado al teatro sagrado, titulado Teatro Sagrado, el juego mágico de la memoria o el arte de percibir la teatralidad de la vida, que os recomendamos encarecidamente, ¿no?, si os interesa el tema, porque hace un recorrido desde el teatro sagrado desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Y no os lo voy a explicar porque así os lo contaréis y lo leeréis. Claro. Pero sí voy a leer una pequeña cita. Dice: en la antigua Grecia, las grandes dionisíacas se celebraban en el mes de las bodas, con el nacimiento de la primavera. Eran festejos instituidos por el dios al que todos aclaman, el que bendice las uniones, el que es la regeneración misma, la catarsis por la asunción de la gracia que se derrama en el corazón de la multitud exaltada al recibirla. La divinidad circula entre los asistentes, acompañada por un cortejo de antorchas y oferentes. El recorrido finaliza en el centro del teatro, el altar donde tiene lugar el concurso de cantos ditirámbicos, que eran himnos de alabanza que se ofrecen a la entidad benefactora. En los días posteriores se celebraban concursos dramáticos en los que podíamos ver a Dioniso en lo alto del escenario, oír el llamado del que estremece las profundidades, sentir la presencia de lo sobrenatural. Y es que Dioniso llega para que devengamos auténticas personas. Persona es una palabra que significa máscara, y a su vez máscara viene del griego prosopon, que es pros, delante, opos, vista, o sea que significa delante de la cara. Y entonces os preguntamos, a los que estáis aquí, porque si habéis venido es porque algo queréis escuchar, ¿no? Pues ¿cuál de las indefinidas máscaras elegimos y nos ponemos? En verdad se nos está invitando a actuarlas todas, a conocerlas todas, a ser cada uno de nosotros el actor principal de este drama cósmico, que tiene una faz cómica y otra trágica. De ahí las dos modalidades del antiguo teatro griego que se conjugaban sobre el escenario y que, claro, no podían ser la una sin la otra. Por un lado, ¿a quién tenemos? Pues a la música Thalía, que es la inspiradora de la comedia, palabra que viene de comos, que significa desfile, procesión victoriosa, canto de triunfo, y de otra partícula que es ode, que es canción. O sea que la comedia es todo aquello que canta la alegría de la vida, la expansión, ¿verdad? Estos cantos triunfales, pero ¿qué será el triunfo, el auténtico triunfo? Nos preguntamos, ya lo iremos viendo aquí de a poco, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos a Melpómene, que es la inspiradora de la tragedia, que procede de tragos, que es chivo, en alusión al animal sacrificado en honor a Dioniso en sus festividades. O sea que la tragedia nos remite siempre al sacrificio, al que tendremos oportunidad de referirnos ahora un poco más adelante. Y ya esa faceta pues contractiva, oscura, ¿no? Y la vida es esto, como este pavimento mosaico, ¿no? Donde se conjugan pues el blanco y el negro, lo positivo y lo negativo, el bien y el mal. Entonces nos quedamos aquí navegando en esta dualidad cósmica, o esta dualidad es el vehículo para ser trascendida y llegar a la unidad del ser, que es lo que de verdad somos, ¿no? Pues bueno, ahí está la cosa. Y nosotros somos esos actores y cantores de este desfile indefinido de seres y entidades que pueblan los mundos visibles e invisibles de este cosmos o universo en permanente lucha, que es el símbolo más grande y majestuoso de un misterio con mayúsculas innombrable, origen y destino de todo cuanto puede ser dicho o actuado, tanto en su faceta graciosa, como decíamos, como rigurosa. Y todo ello está en nuestro interior, en nuestro teatro interior. Es lo que nos conforma. O sea, si nos paramos a pensarlo, es muy extraordinario, ¿verdad? Y desde luego que no pensamos que
deban reponerse esos misterios de la antigüedad en honor de Dioniso que se practicaron por milenios a lo largo de toda la geografía de Grecia, en bosques y lugares apartados de las miradas profanas, y que también posteriormente pues, se trasladaron a Roma y a todo su imperio bajo el nombre de bacanales, sino que lo que de ellos sabemos a través del testimonio de autores tradicionales fidedignos, de todo lo que podemos contemplar en esos cientos de vasijas que hay, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de esta ciudad, en este museo precioso, ¿no? Donde hay esas vasijas donde está representado Dioniso con todo su séquito de bacantes y danzantes y músicos y silenos y faunos, el vino, todo aquello que tiene que ver con la embriaguez del alma, ¿no? Pues para eso están los símbolos, para que nos miremos en ellos y nos reconozcamos. Pues aquí tenemos ese museo precioso para ir. También podemos ir al Museo del Prado y contemplar esas obras pictóricas extraordinarias donde están representados estos ritos dionisíacos, ¿no? Y también pues, nos han hablado estudiosos contemporáneos de lo que simbolizaban estas fiestas que celebraron aquellos antiguos. Pero entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Porque no lo vamos a poner en práctica tal cual lo hacían los antiguos, porque son otros tiempos, otras circunstancias, otras situaciones, nuestro mundo es otro. Lo que nos interesa de ello es que nos ilumina acerca del sentido trascendental, impactante y profundo de la iniciación, tanto la que fue entonces como la que se transmite actualmente en las organizaciones iniciáticas que quedan vivas aquí en Occidente, en la masonería, y pues en otros espacios rituales donde se transmite la doctrina sin disminuirla ni un ápice. Porque lo que tiene que estar siempre vivo y presente es el símbolo, el mito y el rito. Y quien se invente cosas nuevas, pues se está equivocando, ¿no? Y bueno, mejor que se vaya a otro lugar, ¿no? Porque es que no es porque sentimos un poderoso llamado interno que nos decidimos a pedir la iniciación. No estuvimos dispuestos a dejar lo que creíamos ser un simple ser humano para entregarnos a la muerte ritual en la cámara de reflexión, que en verdad es nuestro corazón, es un símbolo de nuestro corazón, porque ¿qué va a ser ese lugar recoleto, negro? Bueno, es un espacio de la caverna del corazón, ¿no? No nos adentramos solos en esa matriz oscura para olvidar la ilusoriedad de nuestra vida anterior, redactar nuestras últimas voluntades y disolvernos en el negro más negro de la ignorancia y el caos. ¿Acaso todo esto son solamente alegorías? ¿O es la oportunidad real de nacer por segunda vez, como Dioniso, arrastrándonos y penetrando por un canal estrecho entre las piernas de la madre parturienta a un mundo nuevo, la logia, imagen perfecta del cosmos? Pues todo en su interior es un gran escenario, donde está representado el universo entero, el cielo con el zodíaco, el sol y la luna, los tres pilares que todo lo soportan, la tierra, los 4 puntos cardinales, las 2 corrientes cósmicas, simbolizadas por el pavimento mosaico, el invisible eje del mundo que cae sobre el ara, iluminando las 3 grandes luces, más todos los símbolos específicos de cada grado, dispuestos ¿para qué? Para impactar en la conciencia del iniciado y sacarla del olvido, activando el pensamiento analógico. Y los actores actuando, los oficiales representando su función, repitiendo palabras de poder para abrir y cerrar los trabajos, repitiendo el ritual que vehicula la influencia espiritual, repitiendo palabras para instruir, dar, aceptar y devolver finalmente todo lo que en ese ámbito sacro acontece al seno del gran arquitecto del universo. Y de ahí en adelante, tras recibir la influencia espiritual capaz de abrir nuestra conciencia a estratos más elevados y universales y de despertar el intelecto divino que anida en nuestro interior,
¿no comenzamos a vivir entonces una existencia significativa, no solamente en el espacio ritual donde se desarrollan los trabajos, sino en todos los ámbitos de nuestro día a día? Pues de eso se trata, de vivir ese gran drama cósmico en cada momento de nuestra existencia, en todos los escenarios que la conforman, que son además simultáneos con escenarios invisibles de la conciencia. O sea, no es solamente nuestra vida cotidiana en lo que vemos y donde nos tenemos que manejar, sino en todo lo que se va despertando. Bueno, me toco la cabeza, pero no es en la cabeza, porque la conciencia no es la cabeza. Simbólicamente, donde se recibe el influjo del intelecto es en el corazón. Ese es el órgano que simbólicamente recibe pues esa facultad de orden suprahumano que el ser humano, paradójicamente, puede despertar. ¿Gracias a qué? Pues gracias a los símbolos y a los mitos y a su puesta en escena, ¿no? Pues efectivamente la vida entera es reconocida como un símbolo, con sus claroscuros, sus tragedias y comedias, y es la oportunidad que nos ha sido dada para trascenderla, para conocer que más allá de lo que nace y muere, hay una realidad imperecedera, eterna, que a veces solo se intuye a base de grandes sacudidas, de experimentar los límites, de romper las cadenas de los prejuicios y de todo aquello que nos ata a un módico confort anímico físico. El contacto con lo sagrado, con el misterio, va asociado a veces a procesos catárticos, es decir, a ese furor, y estas son palabras de Federico González, producido por un conjunto de palabras, sonidos o de imágenes que son capaces de sacarnos de nivel y llevarnos a la comprensión de cosas que aún no se nos habían dado a conocer. El pensamiento lógico y racional y la imaginación meramente humanas, ahí están para que las utilicemos para la función que tienen. No renegamos de ellas, nos conforman también, pero son limitadas. Abrirse a lo ilimitado implica hacerse uno con el Dios que cruza todos los umbrales y fronteras y nos lleva hasta la puerta estrecha que se abre al abismal mundo desconocido del Deus absconditus, más allá del escenario que llamamos universo. Bueno, pues ahora vemos aparecer sobre el escenario oscuro, pues es de noche, una larga procesión silenciosa portando antorchas, que viene de Atenas y se dirige a Eleusis, el santuario donde durante más de 2000 años se celebraron los ritos iniciáticos instaurados por la diosa Demeter. Es que se dice rápido 2000 años, es como que no dice nada. Imaginaos, 2000 años celebrando estos ritos iniciáticos año tras año, ¿no? Algo muy poderoso y profundo acontecía allí. Séneca nos dejó un escueto mensaje. Hay cosas santas que no se comunican a todos al mismo tiempo. Eleusis siempre oculta algo para mostrar a los que vuelven. Y no es que pensemos que los ritos iniciáticos guarden conocimientos secretos que se irán dispensando por entregas si el iniciado los va conquistando por sus méritos, por sus grandes empeños, estudios o deseos. En verdad, todo se le da al iniciado desde el primer momento. Recordemos, por ejemplo, que en los 3 primeros números naturales están sintetizados los conocimientos más altos, universales y verdaderos, y el 3, es paradójicamente el número del aprendiz masón. Ingresa y se le ofrece desde el primer momento el soporte simbólico con el que poder penetrar e identificarse con el principio supremo y con sus 2 primeras emanaciones, la sabiduría y la inteligencia divinas. Lo que sucede es que la enseñanza simbólica, o sea, la labor con el símbolo, pues tiene capas o niveles de profundidad que con frecuencia no se descifran de una vez y por todas. Por eso el camino es largo y por etapas. Por eso es que hay grados simbólicos
y comprensiones que se van operando en tanto en cuanto uno más se entrega al rito reiterado y regenerador de conocerse a sí mismo. Y claro está, siempre que la gracia, con mayúsculas, sea derramada en su corazón, o sea que el espíritu sople, y ya sabemos que sopla cuando quiere y donde quiere. Por eso los iniciados volvían una y otra vez a Eleusis, que era el lugar de la feliz llegada, según significa su etimología. Pero ¿qué sabemos de allí, de Eleusis, no? Pues nada quedó escrito de sus rituales y muy poco de lo que acontecía en el interior del telesterio, que era el teatro, y menos, el templo, pero era un teatro porque ahí se escenificaba todo ese gran rito que ahora describiremos, ¿no? O lo que sabemos de él. Y menos aún lo que acontecía en el recinto más sacro, que era el anáctoron, ¿no? Pero sí, de nuevo, hay cantidad de piezas cerámicas, relieves, que nos ponen escenas de lo que acontecía en ese espacio, ¿no? En el museo arqueológico también, y en el de Atenas, pues por supuesto, ¿no? También nos han llegado frases sueltas de algunos autores tradicionales. Por ejemplo, Helio Arístides nos dice: Eleusis es lo más estremecedor y lo más resplandeciente de todo lo que es divino para los hombres. Deméter y Perséfone se han convertido en un drama para iniciados, y Eleusis celebra con antorchas su peregrinaje, su rapto y aflicción. Lo anotó esto a Clemente de Alejandría, ¿no? Y Sófocles, en su obra Triptólemo, nos dice: 3 veces bienaventurados son aquellos que después de contemplar estos ritos bajan al Hades. Solo para ellos hay vida. Todos los demás sufrirán un mal destino. Y para terminar este recorrido por el testimonio de los antiguos, pues de nuevo Helio Arístides nos dice que lo que experimentaban los iniciados era nuevo, sorprendente, inaccesible a la cognición racional. Eleusis es un santuario común a la tierra entera. ¿En qué lugar del mundo han sido entonados cánticos más milagrosos? ¿Dónde han provocado los Dromena más emoción? ¿Dónde ha existido rivalidad mayor entre mirar y escuchar? Y es que aquí se escenificó, desde el 1500 a.C. y hasta el siglo V después de Cristo, un mito que no solo hace referencia a la agricultura y su regeneración anual. En todo caso, la agricultura era vista también desde el punto de vista simbólico, como de hecho lo es todo, y por lo tanto susceptible de ser transpuesta al orden iniciático. De ahí, por poner un ejemplo cercano, que al iniciado masón se le llame neófito, nueva planta. Somos una nueva planta que ha tenido que caer al interior de la tierra, ¿no? De ahí ese acróstico vitriol que está escrito en la cámara de reflexión: penetra en el interior de la tierra, de tu corazón, de ti mismo, muere. Bueno, es fuerte esto, muere. ¿Qué quiere decir morir en vida? Pues Dioniso ya nos ha acercado un poco a ese misterio, y ahora lo que iremos pues viendo y describiendo también nos está acercando a esta idea, ¿no? De la muerte en vida. Y resucita. Bueno, y de ahí que en el grado de compañero, por ejemplo, tenga un importantísimo papel la espiga, ¿no? Y que el mito que conforma y que está ahí presente en ese grado sea el de Ruth y Noemí, donde está presente la idea de este cereal. O sea que no es solamente en la masonería, esto viene de antiquísimo, ¿verdad? Porque en Eleusis, cerca de Atenas, fue un centro sagrado en el que, juntamente con Delos y con Delfos, se hacía visible la unión del cielo con la tierra, la cópula de lo de arriba con lo de abajo, y la irrupción de lo sagrado era tan poderosa en estos 3 enclaves que, gracias a todo lo que allí se transmitía, se representaba y acontecía, es que se mantuvo la unidad de los pueblos de la Hélade por siglos, que estaban articulados en torno a los mandatos divinos y sus formas de vida olímpicas que eran encarnadas por los seres humanos.
Podríamos decir que el contacto con lo divino, con lo sobrenatural, adquiría un grado superlativo en estos 3 centros sagrados, impregnados de la esencia del mito. ¿Y quién nos explicó más vívidamente este mito que se escenificaba allí en Eleusis? Pues Homero, ¿no? El himno homérico a Deméter, y luego también están los himnos órficos a Deméter y a su hija Perséfone, ¿no? Y esto es lo que es lo verdaderamente importante, y es que allí en Eleusis el mito cobraba vida. Los postulantes y los ya iniciados acudían para tener una experiencia operativa sobre su alma, capaz de despertar sus potencialidades divinas dormidas o latentes y hacerlas efectivas. Pues, ¿quién llegó por primera vez a Eleusis? ¿Quién nos dice el mito que llegó allí a Eleusis por primera vez? Pues esta diosa, Deméter, ¿no? Que es la diosa otorgadora del trigo y de todas las riquezas, pero no solo de las riquezas materiales que nos van a dar el sustento material para mantener nuestro cuerpo, sino también de las mieses intelectuales. Fundamentalmente es esto lo que simboliza esa fructificación del grano y esa espiga, ¿no? Que siembras uno y producen 1000, ¿no? Pues así es la fecundación espiritual, muy fecunda, si uno de verdad abre su corazón a ello, ¿no? Pues bien, esta diosa Deméter se dice que nos dice el himno homérico, ¿no? que llegó de Creta y que se unió en las tierras de Grecia con un cazador, dando a luz a Plutos, que es justamente la riqueza y por tanto el dios del inframundo, ¿no? Otras versiones nos dicen que la bella diosa de rubia cabellera yació con Zeus y de esa cópula nació Perséfone. Un día, ahora os voy a contar un cuento, pero no os durmáis, por favor. Bueno, es un mito, pero los mitos, los cuentos, las fábulas son esta forma, pues, verbal en la que han sido depositados estos conocimientos de orden espiritual e intelectual, ¿no? Son formas evocativas para despertar estos estados internos del alma, ¿no? Entonces, pues bueno, os cuento el cuento, ¿no? Estaba su hija, Perséfone, en un valle recogiendo flores, en el valle de Nisa, recogiendo flores con otras diosas y con las ninfas, y de pronto se abrió la tierra y apareció el dios del inframundo, Hades, con un carro tirado por caballos, la raptó y se la llevó al inframundo haciéndola su esposa. Entonces, su madre Deméter, al no encontrarla por ningún lugar, empezó un larguísimo periplo, y se dice que allí por donde pasaba la tierra iba quedando yerma y todo se secaba. Tal era la tristeza de la diosa al no encontrar a su hija, hasta que llegó a Eleusis y allí se sentó al lado de un pozo, ¿no? Que es el lugar de las danzas hermosas, se llama así, ¿no? El pozo de las danzas hermosas. Y entonces entró a trabajar como institutriz es una palabra muy así, como aya o nodriza del príncipe de Demofonte, ¿no? Los reyes eran, a ver si me acuerdo, no me acuerdo de los nombres, o sea que me los voy a leer, Céleo y Metanira, y tenían 4 hijas y un pequeño príncipe que era Demofonte. Pues ella entró, ¿verdad?, a trabajar como nodriza del príncipe, de manera que se dice que por las noches, esto lo relata el himno homérico, ¿no?, cuando nadie la veía, ungía al pequeño con ambrosía, soplaba sobre él y lo ponía al fuego con el fin de conferirle el don de la inmortalidad. Pero resulta que la reina los descubrió y como no entendía lo que aquella mujer estaba haciendo con su hijo, pensaba que lo estaba quemando, ¿no?, pues la quiso echar del palacio. Pero entonces Deméter se manifestó pues como lo que era, ¿no?, como una diosa a la búsqueda de su hija desaparecida. Y los reyes deciden aceptarla y concederle lo que ella les pida. Y ella les solicita que les sea levantado un templo donde ella misma instruirá a todos, instruirá y
y ideará el ritual para conferir la inmortalidad a todos aquellos que se acercaran, pues, que se acercaran a recibir esa influencia espiritual, ¿no? Pues el himno sigue relatando que Deméter les transmitió, esto es cita textual, las normas del ritual sagrado y les dio a conocer los solemnes misterios venerables que no se pueden en modo alguno profanar, indagar ni divulgar, pues el gran respeto por los dioses enmudece la voz. Y así se hizo. Pero la aflicción de Deméter hacía que la tierra siguiera sin producir alimento, hasta que ella descubrió pues que Hades había raptado a su hija y entonces le pide encarecidamente a Zeus que por favor la liberen. Zeus envía ¿a quién? A Hermes, al heraldo divino, al intermediario, al transmisor de la doctrina, del conocimiento, de la enseñanza iniciática. Lo envía y consigue que Hades la libere, pero primero le hace comer un granito de granada. Y con este gesto, ¿no?, con esta ingesta, pues lo que se está simbolizando es que Perséfone debe retornar bajo tierra un tercio del año, mientras que los otros 2 tercios pues puede salir al exterior y cuando sale pues todo florece y fructifica a su paso. Madre e hija se reencuentran, ya llegamos al final del cuento, del mito, y todo resucita de nuevo. Aunque Deméter descubre que Perséfone deberá volver una parte del año con Hades, cumpliendo así de nuevo este ciclo del que hemos hablado antes con Dioniso, de la vida, la muerte y la resurrección. Y son precisamente estos misterios los que se celebraban en Eleusis, y son estos misterios los que se celebran en cualquier rito iniciático del mundo. Adopte la forma que adopte, pero es esto lo que se celebra. En Eleusis, por tanto, no era solo la resurrección del cereal y la vegetación misma, sino la de los seres humanos que se entregan al largo proceso de deificación, o de perfeccionamiento también podríamos decir, en el que es imprescindible pasar por la muerte ritual, por un descenso al interior de la tierra, como ya hemos dicho antes, ¿no? Recordemos ese acróstico de la cámara de reflexión, y que además tendrá que repetirse cíclicamente, o sea que no es aquello de que ya nos iniciamos hace 20 años, ya estuvimos allí en la cámara de reflexión, ya hicimos nuestras meditaciones, nuestro testamento, y no, todo esto, si nos lo tomamos como que es un proceso efectivo que opera de verdad sobre nuestra alma, tiene que irse repitiendo cíclicamente, porque son realidades muy reales que se pueden experimentar e ir transitando. Y bueno, y esto implica pues de verdad ir actualizando, actuando y viviendo el rito en toda su amplitud, ¿no? Por eso los iniciados de Eleusis volvían uno y otro año, ¿no? Y bueno, pues ya supongo que habéis notado que nos entusiasma, ¿no? O sea, pues también, claro que sí, nos interesa investigar en cómo hacían esos hombres de la antigüedad, ¿no? Pero ya sabemos que eso no lo podemos transponer literalmente, pero sí hacer transposiciones analógicas para que despierte en nosotros este pensamiento analógico, que va mucho más allá de lo racional, como decíamos, y de lo lógico, que conecta con lo universal y que nos conecta pues con las ideas, con el mundo de las ideas y con el mundo de los arquetipos. Y todo ello pues sabemos que son las emanaciones, las hipóstasis de ese principio uno y único, que además no deja de ser un punto que se determina en el seno del infinito, de la nada supraesencial, del Dios desconocido, podríamos decir, ¿no? O sea, de aquello que no conoce ningún límite, de lo verdaderamente infinito y liberador, porque las libertades con minúsculas son siempre son limitadas, o sea que no son auténticas libertades.
La auténtica libertad es la conquista de lo que está más allá del cosmos. Y la iniciación promueve todo ese proceso de transmutación a través del cual el alma se va purificando y llega a identificarse plenamente con el espíritu y a entregarse a ese seno infinito e ilimitado, ¿no? Y por eso los iniciados, pues, de Eleusis hacían primero todos unos ritos previos, ¿no? Estos ritos se celebraban primero en el mes de febrero, eran los pequeños misterios y tenían lugar en la ciudad de Agra. Hacían ayunos, purificaciones, inmersiones en las aguas del río Iliso y más adelante, cuando llegaba el mes de septiembre, comenzaban las celebraciones de los grandes misterios. Eran unos actos festivos y a la vez muy misteriosos que se prolongaban varias jornadas. El primer día, que era el 16 del mes, se oía el grito «Iniciados al mar». Y todos se iban y se tiraban al mar. Bueno, ¿qué simboliza esta idea de sumergirse en el mar? Pues ya sabemos el poder purificador del agua en todos los sentidos, ¿no? Pero además era la inmersión, el símbolo de la inmersión en el caos primordial. O sea, volvían a un estado de indiferenciación total. Esto es lo que es la muerte. Volver a un estado en el que no tienes dónde asirte, ¿no? Y te entregas a lo que no sabes, ¿no? Y de allí, pues bueno, sí, salían y entonces empezaba al día siguiente, ¿no? Pues los campesinos que hacían unos ritos en los que ofrecían una cerda a la diosa Deméter y a Perséfone, y los mistos, que eran los postulantes, lo que sacrificaban era el animal que iban a despellejar y sobre el que se iban a sentar en el momento del rito iniciático dentro del templo. Y esto lo sabemos por estos grabados, por todas estas representaciones y estos relieves, ¿no? Normalmente era un carnero, ¿no? El día 18 permanecían en casa, era la jornada de reflexión, podríamos decirle, ¿no? O sea, recordaban pues el duelo y el silencio de la diosa por la pérdida de su hija, pero también hacían consciente su propio duelo y sufrimiento por todo lo que estaban dispuestos a dejar atrás. Y además, pues por el temor que les producía abrir su alma a mundos desconocidos. Es que si de verdad pensamos que vamos a hacer esto, que nos vamos a abrir a lo que no conocemos, pues bueno, el temor no está exento de esto, y a veces también del dolor, y bueno, pasas angustias y sufrimientos y miedos. Pero bueno, mientras tanto en las calles pues se celebraban alegres procesiones en honor del dios Asclepio, el dios de la medicina, y de Iaco, que era un alter ego de Dioniso, ¿no? Y el día 19 empezaba propiamente pues, estos festivales. Los mistos salían en procesión desde Atenas, iban vestidos con ropas oscuras y humildes y portaban antorchas, acompañados por unas sacerdotisas que llevaban unos cestos sobre la cabeza con unos símbolos ocultos, ¿no? Y cuando llegaban cerca de Atenas, cerca del río Ceciso, pues allí toda esa concentración y ese misterio, ¿no?, que envolvía a esa procesión, se rompía porque le salía al encuentro una mujer con bromas, chanzas, chistes, hasta obscenidades, que lo que hacía era reproducir lo que la criada de los dioses de Eleusis, que se llamaba Iambe, pues hacía para hacer reír a la diosa Deméter, ¿no? Y todo esto nos hace pensar que el sentido del humor es muy importante también en la vida. O sea, que lo sagrado, como decíamos, no es solamente lo que se requiere de un carácter de concentración, de estar ahí como muy... Claro que sí, que hay momentos que uno tiene que encerrarse, concentrarse y, bueno, pues esto, invocar a lo más alto, pero el sentido del humor provoca a veces escisiones en la conciencia, fisuras que se abren a nuevos estados y alivian el duelo de los iniciados, de aquellos mistos que estaban dispuestos a entregarse como ofrenda viva a las dos diosas.
Entonces llegaban a las puertas del santuario e ingerían el quiqueón, que era una bebida sagrada que había preparado, se dice que había preparado por primera vez la diosa, con cebada, menta y agua, ¿no? Y con esto comulgaban, con este gesto comulgaban con la esencia de la diosa, ¿no? Teofrasto, que participó en estos misterios, dejó escrito: ayuné, bebí el quiqueón, saqué el cesto tapado, el quiste, no sabemos qué había debajo del cesto nosotros. Trabajé y lo puse de nuevo en el cesto alto, cálatos, y de allí en el otro cesto, quiste. Esto es todo lo que Teofrasto escribió, ¿no? Pero sí se sabe que en el exterior, antes de entrar en el telesterion, pues los iniciados, cuando llegaban en procesión, realizaban unos bailes rituales allí en el pozo donde se había sentado Deméter. Por tanto, la música, el canto, las danzas, las bebidas sagradas, las invocaciones, los símbolos ocultos en las cestas que portaban las sacerdotisas, todo esto creaba una atmósfera sutil, arrobadora, rozando lo sobrenatural, propicia para la experiencia final extraordinaria que debía acontecer en el interior del recinto sagrado. Pues bueno, estaban preparados para entregarse a la muerte ritual, y solo os voy a leer un trocito de lo que dejó escrito Plutarco acerca de la muerte ritual. O sea, es que no estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de cosas que les pasaban a esos seres por dentro y que nos pueden pasar a nosotros por dentro, de verdad. O sea, todo esto no es una teoría. Mira, yo no habría venido aquí hoy a explicaros todo esto para dar una conferencia erudita de eso que pasó hace 2000 años. No, todo esto es para transmitir que esto es efectivo y real ahora, y que el rito iniciático puede promover este despertar de los estados suprahumanos que anidan en nuestro interior. Pero claro, hay que pasar primero por la destrucción de todo el tinglado que tenemos montado en nuestra cabeza, que son muchos los tinglados que tenemos y que llevamos a cuestas, ¿no? Y que cuesta mucho desprenderse de los prejuicios, ideas preconcebidas, cosas que uno ha aprendido desde que ha nacido, porque el hombre cuando nace no sabe nada. Todo nos tiene que ser enseñado. Es una paradoja, ¿verdad? Porque se dice que en el alma todo está escrito. Todo está grabado en el alma del ser humano. Pero al nacer al estado humano, bueno, Platón lo dice de una forma muy bella, ¿no? El alma contempla todas las verdades eternas, las ideas, lo conoce todo antes de encarnarse. Pero cuando se encarna en un ser humano y nace, se olvida. Qué cosa más paradójica, ¿verdad? Y a un niño pequeño, si no lo educas y no lo enseñas, no se convierte en un ser humano. Es que no aprende nada, ni a comer. Bueno, se moriría, desde luego. Y por eso pues, se le tiene que dar primero el alimento, pero después se le enseña cómo comer, a hablar, ¿no? El lenguaje nos es enseñado. Bueno, pues el alma lo que hace a lo largo de la vida es recordar. Eso es lo que nos dice Platón, conocer es recordar, ¿no? Pero hay que pasar por esa muerte. Y Plutarco nos decía, los iniciados vagan extraviados al principio, deambulan cansados en círculo por terribles senderos en la oscuridad que no lleva a ninguna parte. Luego, inmediatamente antes del final, todas las cosas terribles, pánico y estremecimiento, sudor y asombro. Y entonces, algunas luces maravillosas vienen a tu encuentro. Las regiones puras y las praderas aparecen para darte la bienvenida, con música y palabras sagradas y solemnes y visiones santas. Y allí el iniciado ya perfecto, libre y liberado de toda esclavitud, se pasea, coronado con una guirnalda, celebrando el festival junto a las otras personas sagradas y puras, y mira la muchedumbre no iniciada y no purificada de este mundo de barro y niebla bajo sus pies. Pues
Son impresionantes estas palabras. Como impresionante es lo que se pretendía con el soporte de todo lo que hemos dicho, los cantos, la música, los instrumentos musicales. Eso también se sabe, que el sacerdote dentro del templo hacía sonar un instrumento que sonaba como un trueno, imaginaros, ¿no? El trueno, la oscuridad, las antorchas. También ha quedado un testimonio de que emergía la diosa del inframundo y entonces se les mostraba la espiga cortada. Y luego esos iniciados volvían de otro mundo. Ellos habían tenido una experiencia en otros mundos de su alma, ¿no? Y esto ha quedado así, en una frase. La señora, con mayúsculas, Demeter, ha dado a luz un niño sagrado. Brimó, que es otro nombre de Demeter, ha dado a luz a Brimós, el iniciado. Esto es, la fuerte al fuerte. Pues los que habían visto eran los epoptai, ¿no? Los que han visto. Y ellos se reconocieron en todo lo que vieron, en la diosa Demeter, en Perséfone, en Hades, en Zeus, en Hermes, en los reyes, en la criada. O sea, todo aquello eran una puesta en escena para reconocer todas esas ideas fuerza, esas energías que nos conforman y que puedan despertar en nuestro interior gracias a ese impacto que produce el rito, la escenificación del rito, ¿no? Una huella indeleble los ha marcado para siempre y los guía hacia el palacio de la sabiduría y más allá de él, al mundo ilimitado del Dios desconocido. Sin embargo, su experiencia es única e intransferible, como la de todo iniciado, se guarda en secreto, no por una cuestión de secretismo, sino porque no hay palabras que describan ese contacto y esa identificación con el misterio con mayúsculas, con el secreto con mayúsculas, con lo que jamás podrá ser nombrado, porque nombrarlo sería limitarlo, tal su majestad e inconmensurabilidad. Hay una frase final que os voy a leer de un iniciado, de Sócrates, que participó en estos misterios y que nos dijo: salí del salón del misterio sintiéndome como un extranjero para mí mismo. Bueno, y ahora llegamos al acto central de la dramatización del misterio, que es el sacrificio, que significa hacer sagrado. Y este sacrificio está presente en los ritos de todos los pueblos, del mundo entero. Al sacrificio sacrificaron los dioses el sacrificio, y no son trabalenguas esto, ¿eh? Estos son unas palabras sacadas del Rig Veda, ¿no? Uno de los textos sapienciales de la tradición hindú. Y esto nos hace pensar que todo lo relacionado con la iniciación parte y se desarrolla desde la libertad. Nadie te obliga a solicitarla. Llamas a la puerta del templo por tu propia voluntad. Puede ser que se abra y puede ser que no. En última instancia, también depende solo de ti. Pues si uno no reúne las cualificaciones o bien son otras las cosas que va buscando de las que se ofrecen en el seno de una entidad iniciática, sucederá que o bien no se te aceptará o bien acabarás por marcharte, por irte al cabo de un tiempo al no hallar lo que pretendías. Porque si una cosa caracteriza a la iniciación es que promueve la total adecuación, o sea, identidad entre lo que se busca y lo que se encuentra. Y si aquello por lo que uno lucha son cuestiones del mundo profano que se pueden realizar en el ámbito profano y que son totalmente buenísimas de hacer, ¿no? Pero que están relacionadas pues, con lo social, lo político, lo económico, lo psicológico y el pequeño poder en el plano que fuere, finalmente te das cuenta que lo iniciático pertenece a otro orden. Y si no te percatas, la propia enseñanza iniciática te hará de espejo. Porque lo que se atesora en ella, o sea, en los símbolos, los mitos y su puesta en escena,
tiene el poder de arrancarte de la visión chata y pequeña en la que hemos ido cayendo los seres humanos actuales, o sea, nos incluimos aquí todos, nosotros hemos caído en esa visión y tenemos que despertar a lo alto, ¿no? Y de hacerte despertar a esa nueva visión, que es sagrada, que es trascendente, que está llena de luz y conocimiento, un camino que para nada es anticuado, decimonómico u obsoleto, sino que está radiante de belleza, de verdad y sabiduría. Porque la potencia del símbolo es tan efectiva y actuante hoy como lo fue en su origen. Porque por otro lado, el origen es ahora. No es aquello que pasó hace milenios, no, es ahora. Porque siempre es ahora. El origen está fuera del tiempo y del espacio. Por tanto, es ahora. La fuerza del mito es tan poderosa hoy como cuando fue proferido por primera vez. Y la movilización de todas las ideas fuerza contenidas en los símbolos y los mitos a través del rito son totalmente operativas en este instante si se actúan. O sea, si las movilizamos, no si nos quedamos ahí como simples espectadores. Porque en el teatro ya sabemos, están los actores y están los espectadores. El verdadero teatro, a unos y otros, ¿no? O sea que nosotros somos a la vez actores y espectadores. Pero nos toca un gesto activo, o sea, ser actores. Y si dejamos que esto sea así, y no vamos poniendo cortapisas o manipulando y tergiversando unos saberes de alcances intelectuales y espirituales muy altos, entonces se irá imponiendo esa nueva perspectiva en nuestra existencia. Todo se tornará significativo y revelador de una realidad otra, la del ser universal, del que nosotros somos un modelo a escala en pequeño, o sea, un microcosmos, que reúne en su seno todas las potencias intelectuales animadas por el espíritu uno y único. El espíritu no tiene fecha de caducidad, porque nunca ha nacido y nunca morirá. Su hálito vital impulsa el gran organismo cósmico. Todo es generado y regenerado permanentemente por él. Todo lo atraviesa e ilumina. Es la esencia de todo lo creado, nuestra esencia inmortal. Y a su conquista nos entregamos, y ayudados por los soportes que nos ofrece la vía simbólica. Pues sí, señores y señoras, yo os lo digo de verdad, nos entregamos en cuerpo y alma. No os estoy explicando un cuento. No, os estoy explicando algo que es real, ¿no? Y este es el sacrificio del actor iniciado, el hacer de su vida una ofrenda permanente al misterio, al Dios desconocido, que ha sacrificado su infinitud, generando un universo limitado en el que contemplar todas sus posibilidades de ser, porque de las posibilidades de no ser no tenemos ni idea y nunca podremos tenerlas, porque nombrarlas sería limitarlas. Por eso el adepto necesita sacrificarse tal cual su Dios se sacrificó en su momento para regenerar el proceso creativo. Así es la exigencia de los dioses, nos dice Federico González en la entrada sacrificio de su diccionario. Pues bueno, hay muchos ejemplos arquetípicos en todas las tradiciones del mundo de este hacer sagrado que incluso puede llegar a adoptar un aspecto cruento, siendo la propia vida lo que se entrega, tal cual el sacrificio de Jesús o de Orfeo, el de Osiris o el del maestro Irán, que se dejan la piel para conquistar la inmortalidad, o sea, que llegan a verter su sangre. Y eso es así porque el dolor y el sufrimiento no están exentos de la creación y de sus procesos regenerativos. Pero lo importante es el gesto de dar todo, lo que uno creía ser, para que renazca lo que uno es en verdad. Entregar lo mortal para que renazca lo inmortal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, dijo Jesús, ¿no? Y también Platón destaca esta idea cuando nos recuerda que el alma en su origen contempló el bien con mayúsculas, la verdad y la belleza, mas luego cayó, se incorporó en un cuerpo, valga la redundancia, y olvidó ese origen divino. De ahí que nos sintamos unos exiliados en este mundo. Esto es lo que le pasaba al Sócrates, ¿no? Salió y se sentía como un exiliado. Salió del
del ámbito sagrado en el que había pasado por esa experiencia y este mundo le parecía, ¿qué hago yo en este mundo? Bueno, de ahí que nos podamos sentir unos exiliados nosotros aquí. Y que al vivir realmente el rito iniciático, reconozcamos nuestra extranjería y nazca inmediatamente en nuestro interior ese impulso por volver a habitar pues, la tierra de los bienaventurados, es una forma de decirle, o el paraíso celeste, donde el alma se reintegra al espíritu inmortal. De ahí también esas palabras del Maestro Jesús: mi reino no es de este mundo. O sea que en nuestra genealogía todos hemos nacido de un padre y una madre carnales, claro que sí, pero tenemos también una genealogía espiritual, suprahumana. Somos hijos de la luz y del espíritu. Y desde la libertad decidimos volver a nuestro hogar, a la fuente que nos da la vida eterna. Y por otra parte, el proceso iniciático es tan generoso que dicha conquista es posible realizarla ahora, en el estado humano. No tenemos que esperar a morirnos para que nuestra alma transite por otros estados del ser. Es aquí y ahora que esto es posible. Pues ya sabemos que un día nos tocará o nos llegará la hora de dejar el cuerpo físico, que es caduco por su propia naturaleza. Pero nosotros estamos hablando de desprendernos de todo lo que nos impide ser en plenitud ahora. Y los impedimentos suelen ser fundamentalmente de orden psicológico y mental. Pues los impedimentos son todo aquello que nos apega a lo concreto, a lo material, a lo sensible, sentimental, emocional y racional. Y como ya os he dicho antes, no es que neguemos estas posibilidades. Ahí están, todos tenemos estas experiencias. Es de lo que más tenemos. Pero es que a nosotros nos interesan otras. Bueno, estas sí, ahí en su lugar, pero despertar a otras, ¿no? O sea, dejar el yo pequeño y despertar al sí mismo con mayúsculas, o al yo con mayúsculas, que no es el yo de mi individualidad, sino que es el yo uno y único, ¿no? Por tanto, pues tenemos que estar dispuestos a lanzar a la hoguera todas estas cuestiones para que puedan transmutarse, ¿no? Y para que resplandezca pues este sí mismo, que es el Maestro Irán, Jesús, Osiris, o sea, no un simple humano, sino el ser humano deificado, identificado plenamente con el espíritu. Pues nada mejor que estas palabras del Poema Andrés, que es un texto del Corpus Hermético, que seguro todos conocéis, pero que son bellísimas, ¿no? Y que nos hablan de esto. Poema Andrés va allá y le dice: quiero ser instruido de todo, del mundo de los dioses, enséñame todo, ¿no? Y le enseña todo y le dice esto: asciende más alto que toda altura, desciende más bajo que toda profundidad, reúne en ti mismo las sensaciones de todo lo creado, del fuego y el agua, de lo seco y lo húmedo, considerando que estás a la vez en todas partes, sobre la tierra, en el mar, en el cielo. Imagina que aún no has nacido, que estás en el vientre materno, que eres adolescente, viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte. Si abarcas con el pensamiento todas esas cosas a la vez, tiempos, lugares, sustancias, cualidades, cantidades, puedes comprender a Dios. O sea, y esto también es del Poema Andrés, ser capaz de conocer y haber tenido la voluntad y la firme esperanza es la vía directa que conduce al bien. Una vía fácil. A lo largo de tu caminar, Él vendrá por todas partes a tu encuentro. En todas partes se ofrecerá a tu vista, incluso en el lugar y a la hora en que tú no lo esperes. Veles o reposes, navegues o camines, de noche y de día, hables o te calles, pues nada existe que Él no sea. Y eso eres tú. Bueno, ya llegamos al final de la función, ¿eh? No os asustéis. A ver, ¿me he enrollado mucho? No. ¿Queda un ratito? No, pero son las 9. Sí. ¿Puedo seguir? ¿O os queréis? Por favor, seguid. Me quedan 2 páginas.
No, tres. Bueno, pues sí, llegamos al final de la función. Y en todos estos ejemplos que hemos ido evocando, hemos visto el carácter teatral de las iniciaciones dionisíacas, de las de Eleusis o las masónicas, y no podemos, como no disponemos de más tiempo, pues no pondremos ejemplos de otras tradiciones, ¿no? Pero sí que lo que reconocemos es que la deidad es la misma aquí o allá, y el misterio también. Los ropajes con los que se reviste el principio supremo para manifestarse son múltiples. Los escenarios son tan variados como los tiempos y los lugares. Los actores se presentan con múltiples fisionomías, mas la esencia que anima todo este elenco y que construye esta caja escénica equiparada al universo es una y única. La esencia es una y única, solamente hay un espíritu. Y también nos hemos estado refiriendo todo el tiempo a un teatro sagrado para actores, para los que se toman la vida como la oportunidad de actuarla a cada instante y encontrarle el sentido último a todo, lo cual significa fundamentalmente recordar pues lo que dijimos antes, ¿no? Lo que ya está impreso en el alma, pero hemos olvidado. Y como no nos conformamos con actuar solamente las historietas simplemente humanas, sino que apostamos por las olímpicas, por las gestas de los dioses o las diosas, o como se le quiera llamar a los atributos de los que se reviste la deidad para revelarse, pues entonces, por eso es que hemos llamado a la puerta de un templo, a la puerta de nuestro corazón, y nos hemos entregado a este camino larguísimo de conocimiento. Pero sin un libreto estaríamos perdidos, no sabríamos por dónde empezar. De ahí la generosidad de la iniciación y de toda la enseñanza simbólica, que es capaz de despertar las potencialidades dormidas al ponerlas en movimiento a través del rito de la memoria, que la memoria con mayúsculas es una diosa, la diosa Mnemosine, justamente la madre de las 9 musas, y a través de ella pues recordar, y a través de lo que sus hijas nos van revelando, pues a través de todas las artes que estas diosas nos enseñan, la música, el canto, la danza, la poesía, la historia, la astronomía, a través de todas las artes liberales, ¿no? Y las artes escénicas, porque son liberales, ¿por qué? Porque nos pueden liberar, y son liberales si las ponemos en escena, si las actuamos. O sea que a esto es a lo que se nos invita, ¿no? Todo concurre a este fin. Y como recordaba Segismundo en La vida es sueño, pues ya que vencer aguarda mi valor grandes victorias, hoy ha de ser la más alta, vencerme a mí. Porque sí, Segismundo quería ir más allá de su yo pequeño, conquistar ese yo con mayúsculas. Y ya que hemos mencionado a este gran dramaturgo del siglo de oro, pues me gustaría leer otra de sus... un fragmento, nada. 2 poemas más de esta obra dramática, que dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y por tanto, pues sí, nos entregamos a esta dramaturgia sagrada, lo que implica, como hemos dicho, este sacrificio continuo, este hacer sagrado en todos los gestos de nuestra vida, que incluyen, como decía al principio, tanto el estudio constante, la meditación, la oración del corazón, o sea, todo aquello que tenga que ver con la concentración, como también la celebración de la fiesta, el banquete ritual, compartir la alegría que producen los brillos del intelecto, cantar, bailar, escribir y leer todos aquellos libretos que nos han dejado esos iniciados, que nos han precedido, ¿no? Y en los que podemos encontrar, pues inspiración, ¿no? Pues no, es que no los voy a citar porque sé que es tarde, y solamente me gustaría leeros lo que también dijo otro de estos inspirados, Shakespeare, en su obra La Tempestad, ¿no? Cuando el mago Próspero dice: hijo mío, pareces emocionado, como de consternación. Ten ánimo, nuestras fiestas han terminado. Estos actores nuestros, como te avisé, eran todos espíritus y se han fundido en el aire. Y como la construcción sin cimiento de esta visión,
las torres coronadas de nubes, los espléndidos palacios, los solemnes templos y la misma gran esfera con todo lo que le pertenece, se disolverá. Y como este espectáculo sin sustancia no dejará atrás ni rastro. Somos de la misma materia que están hechos los sueños, y nuestra pequeña vida se encierra en un sueño. Y podríamos seguir con muchas más otras obras que hacen alusión a estos sueños que, como os decía, es que no os las voy a decir porque me sabe mal, porque el acto era hasta las 9, hasta llegar solo a nuestros días, ¿no? Donde de teatro sagrado, pues, bueno, apenas queda nada, al menos de esto que hemos estado hablando aquí, ¿no? Pues solamente unas pocas obras de un soñador que hemos tenido la fortuna de estudiar y actuar, y quizá alguna cosa más, claro que sí que debe haber, ¿no? Por ahí que nosotros desconocemos. Pues nos referimos a los libretos de Federico González, que son Noche de brujas, En el útero del cosmos, En el tren, El tesoro de Valls, Lunas indefinidas y Rapsodia. Y desde que Federico pasó al Oriente Eterno en símbolos y en el Ateneo de Lagarta, seguimos practicando un teatro de voces que sale a las ondas a través de una serie de podcasts que son, y os digo los nombres por si nos queréis escuchar: Taberna Hermética, Fénix 33, Entre el no ser y el ser, El juego mágico de la memoria, Poetas, chamanas, profetas, El poder de la palabra, Las cartas de Marsilio Ficino, Danzas circulares y alguno más. Bueno, y no os voy a hablar más, pero sí que si estáis interesados, entráis en el dominio símbolos.com, que da acceso a la revista Símbolos. Allí está todo en el anillo telemático, todas las páginas vinculadas, y allí podréis encontrar estos podcasts donde pues nosotros seguimos practicando este teatro de voces inspirado en todas estas ideas de las que hoy hemos estado hablando. Y nada más, antes de bajar el telón, os leeré un fragmento de la obra Rapsodia, que es la última que escribió Federico. No sabemos nada, salvo que todo es uno y uno es todo, y que todo es un símbolo de otra cosa que no conocemos. Somos los adoradores del misterio, del Dios desconocido, a pesar de que hay una alquimia del alma y una inteligencia y una sabiduría que se manifiestan por sus símbolos, de que hay unas revelaciones que nos hacen cultores del misterio, para decirlo menos, por conocer que las formas pasajeras están simbolizando algo que jamás conoceremos. Pues muchas gracias.